el Rey de los cielos. Amén. Agradecida al Señor por brindarme la oportunidad de haber llegado a este lugar. Gloria a Dios. A compartir junto a ustedes, a conocer a nuevas hermanas en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pertenezco a la Iglesia Santa Trinidad de Barrio Nuevo. Quisiera estar compartiendo un pequeño devocional en esta tarde. No quisiera extenderme mucho, porque lo más importante viene luego el plato fuerte que palabra del Señor. Amén. Amén. Se encuentra en 2 Timoteo 4:1, que dice: predica la palabra. Amén. Unidades para sanar, para libertar. Amén. Está para llenar los corazones vacíos. Amén. Está para hacer grandes cosas en nuestras vidas mientras nosotros le permitamos al Señor y al Espíritu Santo que entre a nuestras vidas. El Señor puede hacer grandes cosas si nos ponemos en sus manos. Amén. Amén. 2 Timoteo 4:1 lo hemos encontrado confirmado con un amén. Le vamos a estar dando lectura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Si alguno desea ponerse en pie en reverencia a la palabra. Y dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que predique la palabra, que insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobra en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Amén. Cuán difícil es predicar palabra del Señor, ¿no? Porque uno cuando se predispone a trabajarla al Señor, a predicar su palabra, el enemigo también se levanta contra uno, contra sus hijos, contra sus siervos. Pero mientras más el enemigo se levante, la bendición que viene después es mucho más grande que la prueba, la aflicción que uno esté pasando. Señor. Sabemos que vendrá el tiempo del Señor en donde juzgará a los vivos y a los muertos, como dice su palabra. Por tanto, procuremos trabajarle al Señor, hacer las cosas bien, porque sabemos que vendrá el Señor y cada uno dará cuenta de lo que ha hecho. Yo espero ese día que el Señor me diga: en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Qué hermoso que el Señor te diga eso cuando Él venga. Sabemos que vendrá tiempo en donde la gente va a necesitar oír palabras. Muchos viven conforme a lo que uno le conviene. Buscan palabras de bendición, palabras de que el Señor te va a prosperar en todo tiempo. Y el Señor te va a bendecir.
el Señor te va a cumplir todo aquello que anhelas, pero no es tiempo de estar viviendo conforme al deseo de uno, de lo que uno quiere escuchar, sino que uno tiene que escuchar palabra de Dios. Amén. Palabra de exhortación, palabra que te edifique. Amén. Muchos se enojan cuando le predican la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué se enojan? Porque la gente está acostumbrada a vivir conforme a su manera, conforme a sus pensamientos. Amén. Pero debemos vivir caminando conforme a lo que el Señor quiera. Si estamos haciendo las cosas mal, el Señor va a venir y te va a decir: hijo, estás haciendo las cosas mal. Quizás tu siervo o tu sierva te van a predicar palabra de verdad, pero no se enoje con su siervo, porque no se está enojando con ellos, sino que se están enojando con Dios. Amén. Gloria a tu nombre. Hay que recibir toda palabra de corrección. El 4 dice, el 3 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonará el maestro conforme a su propia concupiscencia. Sabemos que estamos en los tiempos donde vienen los falsos profetas, los falsos maestros, que predican conforme a su voluntad, a sus pensamientos. Amén. Tu nombre, Señor. Y hay mucha gente que le sigue. ¿Por qué? Porque quieren oír esas palabras de bendición, palabras de prosperidad. Y dice el 4, y se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Cuántas iglesias, no? que se perderán por falta de conocimiento? Como les contaba, hemos tenido días de festejos, han sido días hermosos. Gracias porque nos pudieron acompañar, amén, las hermanas de este lugar, algunas. Pudimos vivir una fiesta con el Señor. Bueno, mi nombre es Valeria, me presento. Tengo 39 años, alabo a Dios desde mi niñez, sirvo a Dios. Pero el Señor me ha dado un privilegio grande que es estar ministrando en la iglesia La Roca, allí en Chacramonte, junto a algunas de mis hermanas que nos acompañan hoy, hay muchas más que hoy quizás no han podido venir, pero sí están, creo, orando por nosotras, amén, para que este momento sea lindo. Hace 5 años estamos pastoreando junto al pastor Claudio, mi esposo, Claudio Valenzuela, allí en nuestra congregación en Chacramonte. Dando muchas gracias a Dios por este privilegio que no sé si muchos lo toman como privilegio, pero nosotros amamos hacer esto, amamos haber escuchado el llamado de Dios y es una pasión servirle. Lo hacemos con mucha alegría. Yo siempre digo, el servir a Dios como en el ministerio pastoral ha sido de mucho gozo para nosotros. Y el otro día una persona me preguntaba cómo habían sido estos años, si era sufrido, si había habido muchos momentos de dolor. Y yo le comentaba que no tengo quejas, menos contra Dios, que es papá Dios y todo lo sabe, pero es como digo, Él ha sido muy bueno con nosotros desde un comienzo. En cada detalle que hemos necesitado de su mano, ha estado poniendo como esos ladrillitos que uno arma, ¿no? Y ha sido muy fiel el Señor y nos ha permitido estos 5 años poder avanzar, poder crecer no solo en lo espiritual, sino también en lo material, poder ensanchar las tiendas, las estacas, amén. Y por eso digo, sí, a veces son momentos que uno tiene que pasar de tristeza porque un hermano no está bien o porque un alma se va del dolor, queda como una pérdida de un hijo, creo, así, lo siento. Pero como digo, a pesar de eso, Dios ha sido bueno y me alegra ser sierva de Dios, pastora. Amén. Así que yo invito a los que tengan el llamado, las que tengan el llamado, a no tener miedo porque el Señor desde el momento que nos llama comienza a capacitarnos y comienza a formarnos. Amén. Desde la edad muy joven comenzamos a servir a Dios con mi esposo. Tenía 17 años y él tenía 20 y tantos. Nos llevamos 6 años, así que saque la cuenta usted porque me dio. Pero servimos a Dios hace muchos años. Hoy tengo 39 y tenemos 3 hermosos hijos. Tengo una niña de 3 años, mi hija mayor de 24 y mi hijo de 22. Que sirven al Señor para su gloria, para su honra. Junto a nosotros allí en nuestra congregación. Alabo a Dios porque el Señor cumple sus promesas y como digo, me gozo siempre en contar que nuestros hijos fueron nuestro primer ministerio. Amén. Amén. En algún momento se puso dura la cosa, pero siempre creí en las promesas de Dios. Lo contaba el día sábado. Siempre declaré lo que mis ojos no veían y hoy son fruto de nuestro amor y de este ministerio también. Así que yo le doy muchas gracias a Dios porque somos una familia grande, no solo son mis hijos, somos muchos. Amén, muchos seres queridos, parientes cercanos que sirven a Dios junto a nosotros, somos casi todos familia. Y el que no lo era ya de todo, ya está. Tengo prima, suegra, mi suegra sirve con nosotros, tengo mi cuñadas, cuñados, amén. Le doy muchas gracias a Dios porque como le digo, Él ha sido tan bueno. Y estos
5 años han sido de gozo y de alegría, amén. Y sé que quedan muchos todavía hasta que sea su venida, pero no quiero más cansarle con esto, sino que también para que nos conozcan un poquito. Hay hermanas que han venido conmigo, si les voy a hacer pasar este lugar, para que ustedes las conozcan, puedan pasar la semana. Jóvenes también tenemos a hermana Paola, a hermana Claudia, allá. Pasen por aquí, así las hermanas la conocen. Ella es la secretaria, amén, del grupo de mujeres, así como le decimos nosotras. Mi hermana Ani, mi hermana Janet, mi hermana Leila, mi hermana Giselle, mi hermana Claudia, mi hermana Paola, amén. Dios le bendiga a cada una de ellas porque son mujeres valientes y esforzadas. Alabo a Dios por ellas porque no me puedo quejar. Siempre digo, mi pastora anterior me enseñaba, ¿no? Siempre me decía ella, hermana Valeria, usted tiene que estar en la reunión de mujeres. Yo era muy joven. A los jóvenes les cuesta, amén, dedicar ese día para... Es así. Yo le decía, pastora, pero no me gusta. A veces le decía de esta manera porque teníamos confianza. Yo me decía, usted tiene que estar porque un día lo que usted siempre va a cosechar. Amén. Y a veces rezongando yo iba, estaba, permanecía, estuve muchos años al lado de ella. Y yo hoy doy gracias a Dios porque veo el fruto. Amén. De mi perseverancia, quizás como digo a veces renegando, pero estaba ahí junto a mi pastora. Gloria a Dios. Entonces hoy le doy gracias a Dios por estas mujeres valientes que puso en mi vida, ahí a mi lado para trabajar en todas las áreas. Falta, como digo algunas, pero yo doy gracias a Dios por cada una de ellas. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanas. Vamos a cantar, si no, no vamos a extender. ¿O quieren cantar? ¿Alabamos a Dios o no? ¿Con una alabanza? Amén. Amén a capela. No tenemos nada preparado, pero vamos a alabar a Dios con una alabanza. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar que somos libres, somos libres por tu sangre, libres soy, que somos libres, somos libres por tu sangre, libres soy. Dale un fuerte aplauso al Señor. Tengo a mi abuelo que sirve a Dios más de 70 años y la verdad que era como verlo a él, de verdad. Me dio una melancolía, pero también alegría porque Dios nos hace sentir como en casa. Tengo mis abuelitos que sirven a Dios más de 70 años, como le digo. Ya les cuesta ir a la iglesia porque no se pueden mover tanto, pero están ahí. De tanto en tanto los van a buscar para llevarnos a la iglesia porque han tenido también sus problemitas en el cuerpo, pero hasta hoy, gracias a Dios, me permite tener mis abuelos maternos. Mi mamá la perdí hace ya, perder una forma de decir, ¿no? Porque los que amamos a Dios sabemos que un día nos vamos a encontrar. Ella partió los brazos del Señor hace más de 7 años y ella me dejó esto, este legado. Amén, servir a Dios. Esta es la herencia que yo siempre les cuento a las mujeres, a los hermanos cuando predico. Mi herencia fue esto, la palabra de Dios. No recibí terreno, no recibí casa, pero recibí lo más importante. Ver a mi mamá servir a Dios desde pequeña y acompañarla a la iglesia todos los días. Caminábamos y caminábamos para llegar al lugar donde adorábamos. Fue lo más hermoso que hoy puedo recordar. Junto a mis hermanitos, yo soy la mayor de 7 hermanos. Y era la más chiva también, era la que armaba revuelo, la que jugaba a la iglesia. Nunca imaginaba, ¿no? Nunca me lo imaginé hoy poder estar pastoreando. Yo era la que jugaba a la iglesia, la que mandaba siempre, porque yo era la que él canta y toca el pandero. Se ríe la pastora porque seguramente jugaba, ¿no? Es verdad, nunca uno se imagina lo que Dios tiene preparado. Pero fue mi niñez muy hermosa, aunque tuve falta de papá. Papá falleció a los 3 años y mi abuelo suplió ese lugar. Mi abuelo Hernán y mi abuela Elena fueron quienes nos criaron junto a mi mamá. Mi mamá tuvo que trabajar, ¿no? Quedamos 3 niños pequeños cuando mi papá parte. Y bueno, Dios fue bueno, me cuidó, me guardó. Amén. Me amó y me instruyó también, como dice la palabra, a través de mis abuelos en sus caminos.
Pero como llega esa edad donde te llega la rebeldía, les quiero aclarar, hace 25 años estoy con mi esposo y este año cumplimos 26. Ya ahora en noviembre, el 1 de noviembre. Y yo me junté muy joven, a la edad de 14 años ya me fui de casa. A la edad, como le digo, de rebeldía. Y mi mamá también estaba rebelde en ese momento, no estaba sirviendo a Dios. Entonces se desordenó todo. Como decía la hermana, cuando nos apartamos de él, amén, todo se descontrola, todo se nos va de las manos. Yo me fui de las manos de mi mamá y de la casa de mi mamá. Me fui con el que hoy es mi esposo. Y como digo, sentí que quizás lo hice como rebeldía o por amor uno lo hice en ese momento, ¿no? Pero nunca, lo que menos pensé era que Dios había preparado todo para que yo esté hoy con él. Porque no era un hombre cualquiera, ¿amén? No era el mejor hombre tampoco en ese momento. Era el que me gustaba a mí, pero no era el que... Pero sí, después entendí que él lo había puesto en mi camino porque era el hijo de Dios. También apartado como yo. Porque cuando te ponías a hablar después que hablas de tu familia, todo, y él me decía, mi mamá sirve a Dios también en la iglesia, yo también era con él. Entonces como que después entras a meditar, ¿no? Y había algo, Dios tenía un propósito que cumplir. Y nos unió hasta el día de hoy, como les digo, con 3 bendiciones. Hoy podemos disfrutar. Y no solo nos unió, como digo, en esto, sino que nada era casualidad. Había propósito para con nosotros. Pasamos momentos tristes, de dolor antes de conocer al Señor. El testimonio de mi esposo es tremendo. Hoy no se lo voy a contar porque vamos a estar hasta mucho tarde, muy tarde. Después se lo cuento personalmente. Sí. Pero él era tremendo. Acá hay testigos del barrio de Chacramonte. Amén. Él era tremendo, pero Dios lo transformó para su gloria. Amén. Hoy es el hombre, como yo digo, que muchos miran, pero es mío. Porque es muy amor. A veces digo, ¿no? Siempre uno guardando su lugar con mi esposa, ¿verdad? Pero es mío, lo tengo yo. Me hace feliz, amén. Nos amamos. Y siempre digo, yo soy feliz. Pero como digo, no todo fue alegría, no todo fue gozo. Cuando me tocó conocer a Dios con él, fue así, se los resumo. Él me dijo, Neira, vamos a la iglesia. Después de un momento tremendo. Él había estado preso 7 días. Dentro de la cárcel hace una promesa a Dios: vos va a existir, si me sacás de este lugar, yo te voy a servir. Yo de esto ni enterada, yo estaba en otra. Yo esperando lo que salga de la cárcel, no sabía si iba a salir o no iba a salir. Estuvo 7 días, como le digo, pero los pronósticos daban a 24 años. Así que imagínense, recién en el año pasado tendría que haber estado saliendo. O este año. Los pronósticos no, la tierra. Pero el pronóstico de Dios era que lo iba a sacar en 7 días. Para su gloria y para su honra hoy está, amén, conmigo, con nosotros. Y cuando él hizo ese pacto con Dios ahí adentro, el Señor respondió, porque existe y él es real, amén. ¿Cuántas alaban a Dios? Y le dio una oportunidad más. Y él me dice un día, después de que pasaron varios días, yo ya lo vi, que algo raro había pasado y adentro le preguntaba, ¿qué te pasa? Te veo diferente, hay algo que no me dijiste, que no me contaste. En un momento me dice, Neira, vamos a la iglesia. Y yo le dije, lo quedé mirando así como... Y dije, vamos. No dudé, vamos. Ese día, ya hoy, como digo, 20 y tantos años, 22, casi 22 años sirviendo a Dios. 20 años vamos a redondear y no me arrepiento. Ha sido lo más hermoso que nos pasó. Un matrimonio restaurado, un matrimonio hecho conforme al corazón de Dios. Como digo, hemos pasado altos y bajos, pero nunca nos apartamos de la verdad del Señor, porque siempre entendimos de que a Él se lo debíamos todo. Y desde ese día que me dijo, Neira, vamos a la iglesia, hasta hoy estamos aquí. Han sido, como digo, días hermosos, días de crecimiento, días donde tuvimos que llorar, tuvimos que pasar diferentes situaciones, pero también aprendimos. Y hoy es hermoso poder contemplar el amor de Dios en nuestras vidas, el favor de Dios. A los que perseveran, dice su palabra, recompensa. Amén. El perseverar, estar, caminar, trae su recompensa. Y nunca me arrepiento de haber negado mi juventud, como dice el mundo, ¿no? Haber servido al mundo. Conocí, una vez solamente fui a un boliche, nunca tomé, pero tenía mis cositas, ¿no? Porque uno dice, no tomaba, no, pero había cosas en mí, voy a hablarle como mujer, que tenía que salir de esa Valeria que no conocía a Dios. Había rencor, odio, tristeza, había falta de paternidad, había falta a veces hasta de mi madre. Todas esas cosas van sumando a nuestro corazón, que no sea un corazón que Dios quiere que tengamos. Y yo me acuerdo que yo les cuento siempre a los hermanos que yo siempre contaba el testimonio de mi esposo. Porque ese era guau, ¿no? Como que el de él era tremendo, de lo que Dios lo había librado, y el mío era como... Y en un momento el Señor me empieza a hablar y me empieza a enseñar de que yo también había conocido a Dios. Si bien tardé un poquito más que él en aceptar de todo lo que Dios quería de mí, nunca me aparté de su lado, siempre serví a Dios, a la par de él. Él fue una persona que a los 3 meses ya estaba predicando. Y yo no iba a hacer menos, yo me estaba al lado de él y lo que él hacía era como los bonitos. Quizás no lo hacía igual que él, pero intentaba hacerlo. Y de esto te vengo a hablar hoy de lo que... porque la noche el Señor me reveló una palabra así, wow, dije yo, Señor,
No sabía qué iba a hablar y anoche estaba en la cama sabiendo que tenía que venir para acá. Señor, dame una palabra porque todavía no tengo nada. Y la revelación vino con un versículo que me acordé completo. Para su gloria, no para mi gloria. Y como te decía, yo te vengo a hablar del valor que vos tenés como mujer. ¿Amén? De la autoridad que tenemos. Vamos a ir a la palabra. Amén. Mientras se busca ahí, yo les voy a invitar que busquen. Como digo, Dios ha sido tan bueno y nos ha amado. Busque allí en Marcos, San Marcos 16, 17. Y nos ha dado autoridad, amén. Y como te decía, yo era como los monitos, todo lo que hacía, y no lo dejaba ni a sol ni a sombra. Si él iba a orar en la iglesia, capaz que yo no iba a orar 20 minutos, pero aquí estaba al lado de él aprendiendo. Porque él siempre tuvo ese impulso de esa búsqueda. Fue, como dice, que más se le perdona, más se le demanda, amén. Eso le digo todo como él. Lo encontró, póngase de pie si quiere. A ver, un momento. Y ahí voy a continuar. San Marcos 16, 17 dice así en el nombre de Jesús. Amén. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Y el Señor después les habló que fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguirían. Amén. Tome asiento. Poderosa palabra, amén. Muy parecida a la que predicó mi hermana. Dios la bendiga. Amén. Predicar, hablar, amén. Nos habla el último versículo, pero como yo les decía en esta tarde, yo quería que reflexionemos, mujeres. Yo no las conozco quizás a las mías, pero siempre el Señor nos quiere hablar algo. Amén. Él quiere que hablemos, amén, que no nos quedemos, porque a veces hoy toda la sociedad está con el tema del tema de, yo no le vengo a hablar de eso porque lejos de mí está eso, no creo así, yo creo que el hombre es cabeza y la mujer le sigue, amén, pero es como Dios, yo te vengo a hablar de lo que Dios quiere de vos, Amén. que quiere de mí, que quería de mí también, como te lo estaba contando. Si bien desde un principio el Señor nos hizo saber que teníamos el llamado ministerial, fue todo un proceso de poder nosotros irnos acoplando a lo que Dios quería, aprendiendo, amén. Entonces, como te digo, yo no soy la mujer que hoy soy. Yo era una mujer tímida, así me lo dicen todos. Yo no me veo hoy así, pero que era callada, que no hablaba, que no compartía, que era incapaz quizás de ir a hablarle a alguien que no conocía o poder tener una charla, porque era como una, siempre le digo a las hermanas les cuento, era como una gatita salvaje. ¿Amén? Porque yo me había tenido que defender sola muchas veces. Estaba siempre a la defensiva. Esa era la vieja Valeria. Hoy, si me veo a esos años atrás, cuando era muy joven, que arranqué sirviendo a Dios, me desconozco. Pero siempre nos tenemos que acordar de quiénes éramos y quiénes somos hoy. Porque así no vamos a volver atrás, vamos a mirar hacia adelante. Y vamos a querer más de Dios, amén. Entonces, como yo te digo en esta tarde, muchas veces vi y escuché a hombres de Dios minimizando a la mujer. Y yo no digo que la mujer tiene el poder ni se empodera, ni mucho menos, porque lejos está de mí esa palabra, sino que la mujer tiene que hacer lo que Dios nos manda. Aquí hay una palabra que yo les acabo de leer y no dice ni hombre ni mujer. Amén. No nos determina el Señor por sexo, nos habla a todos por iguales. Amén. Y nos da un claro ejemplo de qué íbamos a hacer en sus manos. ¿Quién soy yo en sus manos? Como les decía, cuando comencé yo era una mujer tímida, que era incapaz de tener una charla completa con alguien, porque no hablaba, porque no compartía, porque incluso mis cuñadas, cuando yo llegué a conocerles, no me querían porque era así, porque era como yo y mi esposo y nadie más. Esa era mi forma. Pero Dios quería moldearme, quería tratar con mi vida, porque yo iba a tener que estar preparada para este momento hoy. Amén. Yo tenía que ser una mujer diferente. Entonces nunca creas que Dios te quiera así. Amén. Yo no sé cuántas nuevas hay. Sí veo sabiduría, mucha sabiduría aquí, porque también hay, como dicen, las canas está la sabiduría. Tengo bastantes canas también. Pero veo hermanas ya con muchos años escribiendo. Amén. Y es así. Nunca tenemos que creer que ya sabemos todo, sino que siempre es bueno aprender más. Amén. Y el Señor nos quiere preparar, porque hay tiempos que hoy tenemos que hablar, mujeres. Yo no sé cuál es tu situación ni cómo sos ante los ojos de Dios, pero sí puedo percibir en mi espíritu que a veces hay temor de trabajar para Dios. Porque el Espíritu de Dios es el que está aquí en esta tarde. Amén. Y yo siempre no soy la que te digo, no, pasá por arriba de tu marido, porque no, yo soy la que te digo, serví a Dios. Que el Señor te use, que puedas
tener esa autoridad para orar por alguien. Y como la palabra acá dice, y estas señales seguirán a los que creen. Una de las primeras cosas que debemos de hacer es creer. Amén. ¿Cuántas creemos hoy? Amén. Los que creen en mi nombre, decía el Señor, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y aun si vivieren cosas mortíferas, no les hará daño. Amén. Pero hay una parte hermosa que creo que hemos experimentado en estos tiempos. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ¿qué? Sanarán. Amén. Sanarán, dice la palabra de Dios. Como te digo, a veces yo me he encontrado, gracias al Señor, en estos años, me ha permitido caminar por General Roca, por Ashem, llegamos hasta Cipolletti, he ido a iglesias en Neuquén. Teníamos un grupo cuando era muy joven, se llamaba Revolución y cantábamos en diferentes iglesias. Hasta eso, el Señor me permitió. Y en ese transcurrir del caminar, pudimos conocer muchos lugares y muchas congregaciones. Y no voy a dar nombres específicos, pero sí conocí congregaciones donde las mujeres no se paraban a nadie, se paraban ahí. Porque este lugar era solo para los hombres. Gracias al Señor, mi esposo no es de eso. Siempre me dio esa libertad de trabajar con él. Amén. Bíblicamente no sé dónde lo dice porque en la palabra no lo vamos a encontrar, pastor. Amén. Es así. Amén. Pero a veces me dolía esas situaciones porque las mujeres tenemos la autoridad que el Señor nos dio como los hombres. Amén. Siempre respetando, claro que sí, como digo, al cabeza que es nuestro esposo o la autoridad que tenemos en el lugar que servimos. Pero esto que yo estoy hablando, estoy leyendo, no se produce solo en un lugar físico o un lugar como este, 4 paredes. Esto yo lo puedo hacer en la calle. Amén. Poner las manos sobre los enfermos. Amén. Esto yo lo puedo hacer en la parada de colectivo, esto yo lo puedo hacer en un hospital, Amén. en una clínica, en la casa de tu cuñada, de tu hermana, donde hay necesidad, yo puedo orar. Tomar esa autoridad de Dios, amén. Amén. Porque como digo, me he encontrado con muchas mujeres que han sido, como te digo, ¿cómo te puedo decir? Lastimadas, heridas y han sido, como digo, a veces hasta psicológicamente maltratadas porque el hombre solo puede orar, el hombre solo puede poner manos, el hombre solo puede hacer lo que hoy yo les estoy leyendo. Pero el Señor, como dije, no, acá no puso género, nos dio la autoridad a todas. Amén. Y a los hombres, claro que sí. Y por eso yo en esta tarde te vengo a hablar de eso, de querer conocer más a Dios. Yo no sé en qué área quizás te has sostenido y no has hecho algo porque quizás pensaste que no era para vos, pensaste que era para mi hermana, la que tenía más años, que era para ese hombre de Dios que está a tu lado quizás por muchos años y que vos no ibas a poder alcanzar lo mismo. Como te digo, el Señor nos da la autoridad a todos los hijos. Y ni más no quiero que ninguna se revele, ¿no? Usted siga sirviendo a Dios, pero también pídale que Él la pueda usar en estas áreas que es necesario en estos tiempos. Amén. Yo me alegro porque sé que en nuestra congregación las mujeres tienen libertad para moverse. Amén. Instrumentos de Dios le pueden mover y mujeres pueden moverse a orar. Como hoy recibo un testimonio de una hermana que anoche se animó a orar por alguien que amaba y que necesitaba. Gloria a Dios, yo doy gloria a Dios por eso. Porque eso quiere Dios que hoy es tiempo de trabajar, que trabajemos para Él. Pero como te digo, el trabajo no está solo en 4 paredes, en un lugar específico. El trabajo hoy está afuera. Amén. Es tiempo de movernos, amén. ¿Qué más hermoso que un día vayas a la casa de alguien conocido que está llorando por una necesidad, o por una enfermedad, o por un pronóstico que quizás le declararon hace un momento y vos estás a su lado? Y nuestros ojos tienen que ver más allá de lo que vemos en un papel. Tenemos testimonios preciosos en nuestra congregación y sé que aquí también lo hay, como lo contaba nuestra hermana, amén. Amén. El Señor ha libertado de cáncer, ha traído sanidad. Amén. El Señor ha hecho liberación en jóvenes en la droga, los ha cambiado totalmente. Amén. Y eso lo hace Dios. Y cómo no creerle a Dios en el poder que Él nos ha dejado aquí, hermanas, en nuestras manos. Amén. El Señor nos da la autoridad y se pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Señor, amén. Gloria a Dios, movernos en fe, mujeres. Es tiempo de que te muevas, como te digo. Quizás en algún momento no lo hiciste porque te sentiste incapaz o que eras menos que otros para poder hacerlo. Pero a veces te encuentras con situaciones que te parten el corazón. Y no digo que esté mal, pero primero enseguida me sentí todo, pastora, ¿puedo orar por mí? Está bien, nosotros oramos. Pero a veces el Señor te está molestando tu vida para que vos puedas orar e interceder. Amén. Para que te muevas. Y Él te quiere usar. En estos tiempos Él lo quiere usar. ¿Cuántas dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Él quiere que seamos usadas para su gloria y para su honra. Yo sé que aquí hay una mujer de Dios que el Señor está usando. Amén. Y eso alegra mi corazón. Y hay muchas más en este lugar. Amén. Que la están acompañando en esto.
Y alabo a Dios por ese hombre de Dios que está allí sentado. Amén. Te saludo, pastor. Amén. Porque sé que Dios ha puesto en su corazón esa libertad sobre nuestra pastora. Amén. Amén. Y qué hermoso es ver esto, porque como te digo, tu distinción como mujer o como hombre no tiene que ser impedimento para que sirvas a Dios. Amén. El Señor te quiere usar en este tiempo para bendecir, para animar, amén, para entrar, para hablar, para restaurar. Gloria a Dios. Por ahí recuerdo que me pasó vivir un momento donde quizás no supe qué hacer o quizás no era el momento de hacer. Pero sin dar nombres, ni mucho menos, en un momento me tocó ir a un hogar de seres queridos, conocidos, y encontrarnos con una situación muy difícil. Difícil, me refiero a que se estaban lastimando, no solamente con palabras, sino golpeándose. Y sabe que yo no supe cómo reaccionar, porque tampoco uno dice no me quiero meter. Pero quizás la mujer de Dios tiene que haberse comenzado a interceder, a ver. Gloria a Dios. Y yo me quedé callada, como que fue de tal sorpresa para mí. A veces yo reflexiono en lo que sucedió, ¿verdad? Quizás mi actitud como hija de Dios era comenzar a interceder en oración. Pero en ese momento ¿cómo que se dice cuando me paralicé y no supe qué hacer. Y después reflexionaba, Señor, ¿por qué no me puse a orar? ¿Por qué no pedí restauración en ese matrimonio? Quizás, como digo, no era la voluntad, seguramente sí que ore la voluntad de Dios, pero me refiero que quizás era el tiempo de que yo aprenda que tenía que reaccionar de otra manera y no huir de la situación. Amén, ¿me va entendiendo? Amén. No tenemos que huir de las situaciones, sino tomar, amén, las armaduras del Señor. Su palabra dice que nos dejó armas espirituales como guerrear. Amén. Y ese tiempo es el tiempo hoy de guerrear. A veces cuando vos querés trabajar para Dios no va a estar, siempre va a estar el enemigo hablándote a tu oído y trayéndote a tu mente aquellas situaciones que vos vas a orar. La que hace esto, la que a veces está haciendo esto en su hogar. ¿Amén? El enemigo siempre nos va a querer callar. Pero cuando vos recordás la palabra que dice que fuiste comprado a precio de sangre, y dice la palabra de Dios de que el momento que aceptas a Cristo en tu corazón, todas las cosas son hechas nuevas. Amén. Tienes que creer a esa palabra. Todas. No hay excepción de una, dice la palabra. Todas son hechas nuevas. Y a veces el enemigo quiere hacernos retroceder de esa manera. Amén, trayendo nuestro pasado al presente. Pero qué importante es cuando vos le decís, Señor, soy tu hija, y reprendes al enemigo y declarás que sos hija de Dios y que tenés esa autoridad de Dios, como te leí hace un momento, para echar fuera demonios, para sanar los enfermos. Amén. Para hablar en lenguas, nuevas lenguas, dice su palabra. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Gloria a Dios. Y el Señor después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Porque no estamos solas, está el Espíritu de Dios con nosotros. Amén. Su palabra dice que Él se iba, pero nos dejaría el Consolador, el Consolador. Por eso es tiempo, mujeres, de que podamos tomar, amén, la mancera y trabajar, mancera creo que se llama, y comenzar a trabajar en los campos del Señor. Amén. Sí sé que también, primero que nada hay que creer, amén. La fe tiene que estar ahí, creer en Dios. Tenemos que creerle al Señor, amén, a lo que Él ha prometido sobre nuestras vidas. Amén. Y nunca te mires al menos, nunca menosprecies lo que Dios puso en tu vida. Porque todos tenemos algo diferente con que trabajar a Dios. Si bien podés admirar a alguien, amén, podés admirar a alguien y decir en algún momento, yo quiero ser como esa hermana que tiene ese amor por Dios, esa pasión, que no le importa nada. Podés admirar a alguien, pero siempre tu mirada es tener blanco perfecto, porque esa hermana que quizás tiene pasión en algún momento se le va a apagar. Amén. Amén. Y qué difícil es cuando miramos al hombre y a la mujer y no miramos al perfecto, amén, a Jesucristo. Amén. Pero sí podés admirar lo bueno, amén. Y qué bueno, como te decía, yo era así, un monito, lo que hacía mi esposo hacía yo. Amén. Y nunca me quedé atrás, siempre fui al lado de él y él siempre me dejó ese lugar. Yo te quiero hablar que un hombre de Dios nunca te va a minimizar. Amén. El hombre que te ama y un hombre de Dios nunca te va a decir, no, porque yo estoy primero que vos. Él te va a enseñar, Él te va a acompañar en lo que emprendas, Él te va a dejar crecer. Amén.
De ninguna manera yo te estoy diciendo que cuando llegas a tu casa te pongas a discutir con tu marido, no. Nosotros no discutimos, amén, nosotros oramos. Amén. Si es así, puedes orar y doblar tus rodillas y pedirle a Dios que siga transformando. Pero como te digo, el hombre de Dios te va a dejar crecer y no te va a pagar nunca. Yo te digo, puedo dar testimonio de que siempre, donde él iba me llevaba, donde él estaba yo estaba. Amén. Y lo que él hacía yo quería aprender. Yo quería predicar y como él predicaba, y voy a predicar. Aunque me daba vergüenza, no miraba a nadie cuando empecé a hablar del Señor. Y el pastor un día me dice, ¿usted van a venir a predicar? Yo quedé, ¿qué voy a decir? Porque era el momento de hablar de Dios y pensé que no iba a poder. Todas podemos hablar del Señor. No solo esto se usa para hablar de Cristo. Yo ya hablaba en el colectivo, David empezó a charlar, antes no hablaba nada, de repente me encontraba con alguien en la parada colectiva en ese tiempo y comenzaba a hablar de Dios y comenzaba a contarle testimonio y lo que Dios estaba haciendo. Y eso ya era predicar. Contar lo que Dios hace en tu vida es predicar. A veces creemos que tenemos que leer así todo esto detallado, no. Tu testimonio es tu mejor predicación. Amén. Lo que Dios hace en tu vida, en mi vida, es nuestra mejor predicación. Amén. Lo que Dios ha hecho y lo que hará. Amén. Amén. Porque si bien a veces contamos lo que Dios hizo, también contá lo que Dios te prometió y lo que va a hacer en tu vida. Para que el incrédulo un día que vea lo que Dios hizo en tu vida, crea. Amén. Pero si ella me dijo, claro que sí. El Señor me lo prometió y Él lo cumple. Amén. Amén. Gloria a Dios. Por eso hay situaciones y hay circunstancias que tiene que tener cualidades que una mujer de Dios tiene que tener también para ser usada. Porque no todo es solamente creer. Ahí hay que negarse a uno mismo, hay que dejarse moldear el carácter, hay que cambiar nuestra forma de ser. Y una mujer de Dios, primero que nada, alegra el corazón de Dios, del Padre. Amén. ¿Cuántas dicen amén? Amén. ¿Y cómo yo puedo alegrar el corazón de Papá Dios? Gloria a Dios. Yo te voy a dar así rápidamente unos tips para poder alegrar el corazón de Dios. La Biblia nos anima a que como mujeres cristianas reflejemos el carácter de Cristo. Esto trae alegría al corazón de nuestro Padre Celestial. ¿Cómo lo hacemos? Es la gran pregunta, ¿ves? Amén. Porque a veces, ¿cómo puedo alegrar yo el corazón de Dios? ¿Qué nos distingue de una mujer que ama a Dios a una de que no ama a Dios? Hay características esenciales, amén, que distinguen a una mujer de Dios. Y yo te las voy a ir leyendo y quizás no la voy a detallar por completo, pero yo quiero que vos vayas meditando en tu lugar, amén. Amén. Y si encontrás más de 2, estamos bien. A ver, porque vamos por el camino correcto. Si no encontrás ninguna, bueno, vamos a preocuparnos. Busca la presencia de Dios cada día. Gloria a Dios. Hay un texto bíblico en Salmo 5, no lo busques, yo se lo leo. Dice, por la mañana, Señor, escuchas mi clamor. Por las mañanas te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. Salmo 5:3. La mujer que alegra el corazón de Dios es una que reconoce su necesidad y dependencia de Él. Para ella es prioritario pasar tiempo delante de la presencia de Dios cada día. Ella le entrega sus cargas al Señor totalmente confiada que Él obrará y permanece atenta en la espera de la respuesta. Nunca te canses de esperar en Dios, amén. Amén. Porque Él nos escucha. ¿Cuántas dicen amén? Amén. Es humilde ante Él y recibe las fuerzas necesarias para enfrentar lo que traiga el día a día. Amén. Esa era una de las cualidades que le nombré recién. Busca la presencia de Dios cada día. Seguimos con la segunda. Su identidad viene del Señor. Gálatas 2:20 dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Gálatas 2:20. Ella sabe, una mujer de Dios sabe que ha sido perdonada. Amén. Amén. No vive atada al pasado, vive en el gozo que trae el perdón y el saber y sentirse amada, escogida por su Padre. Reconoce que aunque en términos humanos no parezca muy especial, ella es valiosa y preciosa para Dios. ¿Cuántas dicen amén? Amén. A veces no somos como queremos, ¿no? Porque a veces yo quiero una cinturita 90, 60, 90, pero no es posible. Amén. Y a veces hasta eso nos juega en contra, amén. Porque a veces tenemos complejos, mujeres, y no nos aceptamos como somos. Que el Señor nos ayude a aceptarnos. Amén. Pero también nos ayuda a cuidarnos, a cuidar el templo de Dios, amén. Amén. En lo que podamos, amén. Amén.
Nunca es tarde, nunca está mal hacerlo. El Señor nos dice que esto es el templo, amén. Y hay que cuidar el templo, sí. Amén, guardar el corazón, hacernos chequeos diarios. Yo siempre digo, nunca eso está mal. Aunque le creamos a Dios, hay cosas que debemos de hacer por nuestro cuidado personal, amén. Porque tenemos que estar bien para poder correr esta carrera, amén. ¿Cuántas dicen amén? Amén. Si hay que salir a utilizar, a veces hay que caminar kilómetros y kilómetros, amén. Y si no podemos caminar, estamos complicadas. Amén. ¿Cuántas dicen amén? Amén. Ella sabe que ha sido perdonada, no vive atada a su pasado, ya lo leí, amén. Reconoce, amén. Vive con el gozo que trae el perdón y sabe y se siente amada, amén. Dice, ella es valiosa y preciosa para Dios, tanto que Él envió a su único hijo, Jesús, a dar su vida en la cruz por amor a nosotras. ¿Cuántas dicen amén? Amén. ¿Cómo vamos con las cualidades? ¿Alguna? ¿La he pegado? ¿Vamos bien? Tercera cualidad que tiene una hija de Dios, obedece la palabra de Dios. Amén. Amén. Le voy a dar lectura a la cita bíblica de Juan 14:21. Dice así: ¿quién es el que ama? El que hace suyo mis mandamientos y los obedece. Y el que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré en él. Qué importante es que su amor esté en nosotros. Amén. Amén. Es una mujer que ama a Dios y busca su aprobación Es una mujer que ama a Dios y busca su aprobación antes que los hombres. Ante cada situación o decisión, ella le pregunta al Señor qué debe hacer y obedece sus mandatos, aunque vayan en contra de lo que esta sociedad nos dice. Amén. Esta sociedad nos puede decir tantas cosas. Lo vemos, amén. Lo hemos palpado, lo hemos visto, amén, muchas situaciones. Pero cuando yo le creo a Dios y a lo que Él me enseña, mi mirada nunca se va a ir de Él. Amén. Amén. Nunca creas a esta sociedad mentirosa lo que diga a través para nuestras vidas como mujeres. Si bien, como yo les he enseñado, hay un cabeza que es el esposo, amén, el esposo, nuestro esposo, y también las autoridades de nuestras iglesias. Nosotros tenemos que ser obedientes, amén, pero también amar a Dios sobre todas las cosas, amén. Vamos con la tercera cualidad que les dijera: obedece la palabra de Dios. Lleva el gozo y la paz del Señor. Gálatas 5:22 y 23 dice: en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio, y no hay ley, amén, que condene estas cosas. Quizás esta es la versión moderna, puede buscarla en su Biblia si quiere. Gálatas 5:22, 23, amén. Gálatas 5, 22 y 23. Voy a pedir a la pastora Abigail de lectura porque veo que a veces... Gálatas 5, ¿cuánto? 22 y 23. Amén, lo leo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Amén. Gloria a Dios, ahí está. Está llena del Espíritu Santo y busca la dirección de Dios para actuar y hablar de acuerdo con lo que Él le muestra. Es una mujer que refleja el gozo y la paz del Señor. Sus palabras son bálsamo y está llena de bondad. Su hablar trae sanidad y trae paz a los que la escuchan. Ella infunde ánimo y optimismo, y todos los que la conocen pueden conocer a Dios a través de ella. Amén. Este es otro de las cualidades que caracteriza a una mujer de Dios. Lleva el gozo y la paz del Señor. Que el Señor nos ayude, amén. Y el número 5 dice así: no se deja vencer por los problemas. ¿Cuántas vencedoras hay en esta tarde? Amén. Gloria a Dios. Filipenses 4:6. Pueden buscarlo ahí en su Biblia para que yo pueda. ¿Amén? Filipenses 4:6. Amén. ¿Quién lo encontró en la lectura? La pastora Abigail, por favor. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Amén. Es una mujer con fe inquebrantable y un optimismo basado en su fe en Jesús. Ella confía en el poder de Dios y ante los problemas de la vida sabe a quién acudir: a su Padre Celestial. No deja que el estrés le robe la paz, sino que lleva sus preocupaciones ante el Dios poderoso en la oración y agradece su intervención de antemano. Qué difícil es agradecer antes de ver, ¿no? ¿Qué dice usted?
Dígame si alguna vez no le pasa. Bueno, siempre hemos creído a Dios antes de que suceda. Es difícil, pero es posible. Amén. Es posible poder darle gracias a Dios antes de tener algo que tanto anhelábamos. Eso se llama fe. Amén. Llamar las cosas por el nombre que aún no vemos. Amén. Su palabra dice que la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Amén. A veces hay cosas que no hemos visto aún, pero dice su palabra que nosotros tenemos que creer aún. Yo no sé qué estás esperando de Dios. Yo no sé qué has pedido por mucho tiempo, por muchos años quizás. Pero déjame decirte que eso que quizás estabas pidiendo, tenés que comenzar a declararlo. ¿Qué te parece? En vez de pedirle al Señor por ese hermano que aún no llega, por ese cuñado que aún no llega, por ese tu papá, por tu mamá, decirle al Señor gracias porque ya lo veo. Gracias porque lo creo. Gracias porque lo veo transformado. Gracias porque sé lo que hará, Señor. Comenzá a declarar. Amén. La declaración es poderosa, hermanas. Hemos experimentado el poder de la declaración. Yo les comentaba a mis hermanas y sin salirme de la palabra. Mi hija en un tiempo se apartó de Dios. Ella daba testimonio para su gloria y para su honra el día del sábado y nos sorprendió a todos. Amén, de lo que Dios había hecho con ella cuando se alejó de los caminos de Dios. O cómo el enemigo la sacudió, ¿no? Hasta que ella reaccionó y volvió a papá Dios. Pero yo, cuando me daban la oportunidad, yo le daba gracias a Dios porque yo siempre les dije a las hermanas, yo nunca dejé de creer que le iba a ver entrar por esa puerta una vez más. Y yo cada reunión que me paraba a predicar del Señor, el enemigo venía a mi lado a susurrarme y me decía, ¿y dónde está tu hija? ¿Y dónde está tu hija? La que tanto declaraste. Muchas veces. Y recuerdo que ese día, que mi hija un día se levanta y estábamos a punto de ir a nuestra reunión. Mi hija era siendo adolescente, tenía 20 años. Estábamos preparados para salir junto al pastor y se los voy a contar en esta tarde. Preparados para salir de nuestro hogar. Mi hija dice, papá, mamá, sentate porque tengo que hablar con ustedes. Y obviamente uno no sabe lo que te va a decir porque es un momento. Y nos dice, yo les quiero decir algo, yo no quiero ir más a la iglesia. Esa noche me tocaba hablar de la palabra de Dios. Y comencé a llorar porque las mujeres somos así. Quizás mi esposo lo recibió un poco más serio. O ya lo esperaba porque cuando Dios revela, revela. Obviamente la veíamos rara, la veíamos diferente. Pero nunca nos imaginábamos ese momento que nosotros le íbamos a vivir. Y mi hija nos dice, mamá, yo no voy más a la iglesia. Y ¿sabes qué? Quiero que me entiendan. Porque ustedes se entienden a todos se escuchan. Hoy quiero que me entiendan a mí. Esas fueron sus palabras. Yo no quiero ir más a la iglesia y no quiero que me obliguen a ir. Digo, me largué a llorar, comencé a preguntarle por qué. Y mi esposo solo cayó. Como les decía, teníamos que ir a la congregación a entregar palabra de Dios. Me tocaba predicar esa noche. Creo que fue el peor día de mi vida. Pero porque me sentí tan mal, nunca dejé de creerle a Dios. Una madre se duele. Tu corazón se duele. Y nunca esperas esto de tu hijo. Pero dije, Señor, voy a hablar de tu palabra aunque el enemigo quiera callarme. Esa noche me recuerdo que estaba sentada atrás porque estoy siempre en la parte del coro. Y yo decía, Señor, dame la fuerza para poder hablar de tu palabra sin que el enemigo venga a traer a mi mente algo. No es. Empecé a hablar con Dios y el Señor me dio la fuerza para poder hablar de Dios esa noche. Le conté, porque somos una gran familia, siempre cuento. Yo sabía que mi cara decía otra cosa, pero yo declaraba al Señor. Y esa noche les conté a los hermanos y como te decía, era el momento que mi hija se apartaba de Dios para comenzar a vivir una vida afuera. No me imaginaba todo lo que iba a venir después. Pero sí me paré en ese lugar y dije, pero yo le creo a Dios. Yo sé que la voy a volver a entrar por esa puerta, le dije a los hermanos. Aunque con el corazón roto y lastimado, yo dije, la voy a volver a entrar por esa puerta. Porque me acordé de esta palabra que es declarar antes que nuestros ojos vean. Y para la gloria de Dios, a los 6 meses mi hija volvió por esa puerta. Hasta el día de hoy sirve junto a su esposo, amén, y su pequeña. Y yo les decía a los hermanos, yo declaré algo que mis ojos no veían. Porque los hijos de Dios tenemos esa autoridad de iglesia, hermanas. Declarar lo que no ves. Yo no sé qué le estás pidiendo a Dios, pero yo te animo a declarar lo que hoy no estás pidiendo. Lo que has pedido en lo secreto, el Señor dice que Él lo va a recompensar, amén. Por eso, aunque parezca el día más oscuro, ese fue el día más oscuro para mí. Oscuro en lo espiritual, porque había una lucha, como te digo, me paré ahí y el enemigo me hablaba. ¿Qué vas a decir ahora? Ese tiempo que mi hija estuvo apartada, yo te voy a dar testimonio. 6 meses fue en el momento que la iglesia se comenzó a llenar de jóvenes.
muchos, no te podría decir cuántos, pero más de 10 seguro, comenzaron a llegar uno tras otro. Y el enemigo ahí parado hablándome, le decía, ¿y tu hija? Y yo me paraba y decía, yo voy a ver entrar a mi hija por esa puerta. Amén. Con la autoridad de Dios. A los 6 meses, como te decía, para su gloria, mi hija entró por esa puerta. Y llegó a casa como la hija pródiga. Amén. Y yo decía, Señor, que no me tocara a mí, porque uno como mamá tiene sentimientos de mamá, no de pastora. Y Señor, que no se me... que no. Y se paró ella ahí. Y recuerdo como si fuera ella y comenzó a llorar. Y yo decía, que vaya mi esposo, que vaya Claudio. Y no iba a orar por ella. Señor, me vas a matar a mí, decía Andrés. Y era la bendición que ella tenía que recibir. Después de haber llorado tanto por ella, era el regalo que él me quería dar. Orar por ella. Y bendecirla. Y recibirla como hija. Así que yo le doy gracias a Dios por lo que él ha hecho. Esto es parte de nuestro testimonio que hemos visto. Ver regresar a tantos hijos pródigos. Amén. Pero eso es lo más hermoso, que vos lo recibas con amor. Amén. Yo no sé cuántos habrán ido de este lugar. No conozco este lugar, nunca lo vimos con la pastora. Nos conocíamos por Facebook, pero porque yo recordé su carita cuando la vi. A ver, les cuento un poquito cómo nos encontramos. Recordé su carita cuando la vi ahí en la feria de Chacramonte. Y yo le digo, el espíritu da testimonio, digo, ¿te conozco de algún lado? Y ella se sonrió, ella no me dijo si la pastora había ahí, no, en ningún momento. Sí, quizás en Facebook dijimos, ¿no? Sí, yo te vi predicarle. Amén, y ahí comenzó nuestra charla, amén, presentándonos como hijas de Dios, amén. Y comenzamos a hablar de Cristo y hoy estamos aquí. Amén, gloria a Dios. Y doy gracias a Dios por este momento, hermano. Amén. Como te decía, seguí creyéndole a Dios. Él puede hacer muchas cosas con vos, pero sabes que depende de vos, de tu búsqueda, amén, de tu entrega, de estas hermosas cualidades que tenemos que tener. Como te digo, si te reviste representada en más de 2 de estas, estamos bien. Amén. Él es el Rey infinito en poder.